Antes de empezar, la gente en los videos pasados quiere saber si estás en una relación o estás soltero. Sí. Ay. Soy asexual por el momento. Estoy en una relación sentimental conmigo mismo. Sí, estoy fluyendo. Soy algo tóxico conmigo mismo. Conmigo mismo. Chale. Bueno, vamos a empezar porque si no... Abogados y abogadas, sean todos bienvenidos de nueva cuenta a esta sección del canal donde traemos invitados que también se dedican a esto de la abogadeada o de otras profesiones, pero para hablar de temas jurídicos. El día de hoy tenemos un invitado que repite. De hecho, amigo, eres la primera persona que repite. Tenemos creo que como 12 o 13 capítulos. Sí. Y te toca ser el primero en repetir. Te tocaron los micrófonos pasados. Sí, de hecho, los primeros. Y qué orgullo. Y ya, estos se escuchan un poquito mejor, ¿no? Ya, sí, me gusta el que le vas metiendo así toda la calidad. Es que me gusta porque se escucha un poquito como más grave, como que tiene un poquito más de cuerpo la voz y no está como medio gacho. Sí. Pero bueno, Dani, muchas gracias por volver a aceptar la invitación, sobre todo para platicar de un tema que, digo, ustedes ya lo vieron en el título del video, pero que nos preguntan mucho, sobre todo en los videos de los días lunes, gente que está interesada en seguirse preparando, gente que está estudiando la carrera y que dice, oye, en la escuela nunca me han hablado de esto, que es el protocolo para básicamente tener chamacos en un juzgado, preguntarles por qué están ahí, cómo tienen que estar ahí y todo este tipo de cuestiones. Se me hace a mí muy interesante. Es un tema que yo no quería pues explayar porque finalmente yo lo veo desde la parte académica. Los asuntos familiares y todo eso es más tu especialidad. Yo lo veo desde el lado administrativo. Gracias. Pero pues dije, si tenemos al experto de una vez, que nos pueda contar. Sí, pues bueno, más o menos te platico al final de la carrera. Bueno, a mediados de la carrera ya ves que teníamos el servicio social. Entonces, yo estaba aquí en el Estado de México, en el área civil, y dije, pues es momento como de saber de la Ciudad de México. Yo no sabía nada, o sea... Y dije, voy a probar suerte allá en la ciudad, ¿no? Ya sabes, como la India María, que agarra su cajita de huevo, subí todo al Filemón. Pero sí, ajá. Dije, ay, Filemón, vamos a hacer el servicio social. Y ya, Filemón y yo nos fuimos a hacer el servicio social y no es broma, me robaron la cartera en el primer día del servicio. Entonces dije, oh, genial, es un cliché. Ahí entre entre Juárez y Valderas, se metió un montón de gente y cuando salí, ya no traía la cartera. Híjole. Y como era mi primer día, yo sabía que hasta en este tiempo no estaba los de Ciudad Judicial de Niños Héroes, y pues yo no sabía que hasta Niños Héroes estaba el tribunal. Que bajar. Entonces, sobre que me bajé sin cartera, pues ya tuve que caminar hasta allá para empezar mi trámite y fue como de... Y trae su INE y yo... ¡Uy! Oh, ¿cómo le digo? Me lo acaban de quitar. Sí, justo ahorita hace 2 segundos. Sí, exactamente. Y fue un problema porque ya después pues tuve que regresar por la cartilla, que pues ya la tenía y sí tuve que marchar, entonces, bueno... Bueno, pero esos son otros temas que podremos platicar después. Pero ahorita me gusta mucho que lo traigas a colación porque justo es esta parte que desde el servicio social, y digo, si no han visto el capítulo anterior, les recomiendo que se vayan a dar una vuelta. Desde el servicio social te empezaste a inmiscuir con estos temas. Sí. Entonces, me siento con la tranquilidad de poderte preguntar ¿por qué surge la necesidad de este protocolo? O, bueno, vamos a reestructurar la pregunta. ¿De dónde sale este protocolo? Sí, pues fíjate que yo cuando lo empecé a revisar, pues ahí estábamos viendo varios, bueno, como sabes, en los familiares hay muchísimos asuntos donde hay niñas, niños y adolescentes. Y el protocolo, pues como que brillaba por su ausencia. O sea, llegaban todos a la audiencia menos el protocolo, o era lo que yo veía. Y yo, por ejemplo, no era tanto de, pues también eres del servicio social, no vas a confrontar al patrón así de entrada y de, oiga, yo leí un protocolo donde debería de haber aquí jueguitos para que el niño ande más tranquilo de que esté en el juzgado, ¿no? Y pues no lo cuestionabas en ese momento. Ya hasta el final, pues ya empiezas como a ver
qué onda, ¿no? Y este protocolo de actuación para que se imparten justicia para niñas, niños y adolescentes, ¿acaso donde están los niños, niñas y adolescentes? Ahí se los pones abajo. Sí, también. Porque aparte, esa es otra cosa importante. Sí. No es protocolo para menores porque se supone Exacto. que es segmentativo. Que tengo mi tema respecto a esa situación, pero bueno, Sí. no te interrumpo. Yo, Adelante. bueno, espero que sea el mismo, pero la verdad es que yo siento que cuando dices menores, pues son menores. O sea, Sí, englobas. Para mí la palabra no incluye un género. Entonces, justamente es menor, no es ni masculino ni femenino. Y yo considero que entrarían los dos. Pero de eso podemos platicar Sí. si quieres con calma después. Sí, claro, sin duda. Y este protocolo, pues ya lo empiezas a estudiar, pues para ver qué estaba haciendo sobre todo en las escuchas del menor, que ya deberían de llamarse de otra manera. Pero bueno, y abriendo un poco el protocolo, te cuento, o sea, esto empieza en los años 70. En los años 70 se da un boom no solo de los derechos de los niños, sino de los derechos humanos en general. O sea, de decir, ya no puede haber trabajos de 18 horas, porque lo sabía. Y pues si te vas todavía más atrás, pues viene lo de la esclavitud y todo esto. En la primera Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, pues lo primero era, no puede haber esclavos, ¿no? Entonces, pues ya desde ahí ya se vio un destello de, ok, ya por lo menos no vamos a hacer Explotados laboralmente. la explotación del hombre por el hombre, ¿no? Y en los 70s ya era todavía más avanzada la situación y como todos los derechos humanos, pues progresivos, ¿no? Cada vez más avanzados, cada vez más universales, cada vez abarcando más cosas. Y en el tema de los niños, pues se empieza a gestar sobre todo a finales de los 70s, después de todas las convenciones por los derechos de la mujer, se empieza a hablar como de los niños. ¿Ah? Y lastimosamente se empieza a hablar de los niños como un accesorio de la mujer. Y lo digo con mucho respeto, ese es el momento histórico en el que estaba. Entonces era como declaración de los derechos de la mujer y del niño. Y no los separaban. Entonces, ahora es claro que por los años 90 empieza a pensarse que el niño y la mujer no tienen las mismas necesidades en materia de derechos e incluso en todo, o sea, porque pues al final somos adultos, no tenemos la misma percepción que teníamos cuando éramos niños, ¿no? Y se empieza a ver que los niños están en medio de un mundo de puros adultos donde se pelean todo y al final al niño ya nada más le dicen, pasó esto y te vas con tu papá. Y ya, oye, pero yo tengo otra opinión. ¿Hablo en chino, papi? No, ¿verdad? Entonces te vas con tu papá. Sí. Y ya, entonces, a partir de los años 90, se crea la Declaración de los Derechos del Niño, en la que ya se empieza a hablar acerca de que el niño tiene sus propios derechos, de que el niño tiene ciertas necesidades y de que no es lo mismo que un adulto. Entonces, ya por lo menos ya teníamos esa percepción. Y del artículo 2 de esa declaración surge que los niños tienen derecho a hablar, a ser escuchados en los juicios en los que el resultado de esa discusión les genera algún perjuicio. Y tienen derecho a explicárselos, a ser explicado el resultado de ese juicio. Te hablo de 1998. Y ahorita, ustedes también lo sabrán, está de moda ver las sentencias en lectura fácil. Sí, últimamente ha tenido bastante auge y las empiezan a compartir en Facebook y así. Güey, la sentencia del juzgado de distrito. O sea, pues sí, pero eso tendría que haber sido hace... No, y es algo que ya pasaba también. O sea, yo tengo por ahí 2 o 3 que justo es esta parte de que alguien promovió inclusive para decir, oye, pero es que no nada más es para grupos vulnerables, no nada más es para grupos específicos, es para toda aquella persona que lo necesite. Exacto, y no solo porque siento que se ha dado, o sea, ya regresándonos hasta acá, ahorita se le ha dado como un marketinazo, por decirlo así, al hecho de esas sentencias de lectura fácil.
para decir, ay, no, fulano juzgado, fulano juzgó increíbles, no, qué bellos. Es que no, o sea, hay que sentarlos con los pies en la tierra y decir, pues es que es la labor, o sea, que lo ignoraran, pues ya qué pena y qué mala actuación, pero pues ya no, o sea, qué bueno que ya no lo ignoran y sigamos, ¿no? Sigamos adelante en ser todavía más progresivos con los derechos de los niños, ¿no? Y bueno, regresándote al 1998, pues ya con esta declaración ya dicen, ok, tengo que escuchar a los niños en un juzgado, en un tribunal en el que les puedan afectar. Niñas, niños y adolescentes se entendían como menores, ¿no? Sí. Y después de esto surge ya la Declaración de los Derechos de los Niños, pero en México. Y empieza ya a entrar la UNICEF todavía más hacia acá, empieza a dársele más fortaleza al DIF a partir del año 2001. ¿Y por qué se le empieza a dar fuerza? Bueno, también tiene el trasfondo político. Resulta de que en ese tiempo, y sin meternos en que somos de algún partido, el Estado mexicano tenía, pues, como sabes, siempre está la primera dama que se encarga como de todas las cuestiones del DIF, todas las cuestiones de la asistencia social. Esto viene desde Carlota, que fue la que empezó eso. Y por el otro lado, pues está el presidente, ¿no? Entonces, en este caso entra Fox y Marta Sagún. Marta Sagún dice, no, ¿sabes qué? Yo no voy a hacer cargo de las cosas del DIF, pero voy a crear mi fundación que se llama Vamos México y pues ya, se va por un lado, ¿no? Pero todo lo de los niños se queda más a cargo del señor presidente de Fox y como que dice, híjole, ¿qué hago? Pues que le metan muchos derechos, o sea, no sé bien qué estoy haciendo, pero luzco muy bien. Mejor que le pongan muchos derechos. Y sí le empieza a dar como esta cercanía del Estado con la niñez. Empieza a fortalecer el DIF, pero en materia como legal, no tanto de recursos, porque pues ya sabrás tú todo el despilfarro y demás, ¿no? Y entonces se le empieza a agregar como muchas cosas al DIF. El problema de México es que siempre dicen, ay, vamos a agregarle esta ley al Estado mexicano. Vamos a agregarle esta ley de autos voladores. Oiga, pero no tenemos autos voladores. Tú agrégala para que se vea que México está adelantado en esta materia, ¿no? Entonces, entre todo eso, empiezan a pensar en un protocolo, pero solo así, a pensarlo. Entonces, el DIF ya tenía como mucho de acérquese al DIF para la protección de los derechos de los niños. Queremos pelear porque el derecho a la educación sea mayor. Y no sé si te acuerdas, pero en ese tiempo quitaron las escuelas de educación especial porque decían que eran discriminatorias. Ah, la telesecundaria y eso. No, de educación especial, así como tal, donde iban personas que no... Con discapacidad mental. Ok, ajá. Ya. No sabía. Sí. Hoy aprendí algo nuevo. Entonces, entre todas esas cosas, dice, ¿sabes qué? Voy a quitar estas escuelas y todos van a ir a la misma escuela en el discurso con la posibilidad de que todos los niños aprendan a convivir entre todos. Y fue un error, claramente. Pues, bueno, es que viéndolo así desde afuera, justamente entramos en el tema difícil. Ajá. De que siento que no está chido separar porque al final sí está segregando, pero ajá, también entiendes que las necesidades para la hora de realizar todo el procedimiento de aprendizaje, pues van a ser distintos. Entonces, sí. Pues es complicado y por eso necesitas gente capacitada y preparada para poder hacer realmente las cosas como se tienen que hacer. Sí, exacto. Entonces, y justo eso, porque, por ejemplo, un maestro de una asignatura en específico no siempre está preparado para la educación especial. O sea, y de un lado, por ejemplo, en la educación era pues, ok, yo estoy frente a un grupo de niños, pues yo doy mi clase, ¿no? Y yo sé que me entienden, pero llegaban, o sea, niños con capacidades diferentes y dices, híjole, es que no tengo herramientas. No, y deja tú eso, o sea, ni siquiera nos vayamos hasta ese lado. Ajá.
hay profesores que tienen muy buen conocimiento, pero no tienen desarrollada la parte pedagógica. Más Entonces, todavía. no. Y Sí. si a eso le agregas el plus de que tienes una diversidad de alumnos respecto a necesidades específicas, hablando de que si tienen algún tipo de, digamos, enfermedad o algún tipo de condición o algún tipo de, o sea, lo que sea, o sea, Sí, claro. tienes un mundo y si no sabes cómo transmitir, pues nos estamos quedando atrás. Claro. Y yo, mira, o sea, yo cuando señalaba fue un error porque a veces, o sea, los niños con capacidades diferentes frente no, ni siquiera incluso hacia los profesores, entre el bullying. O sea, y que algo que nosotros, o sea, cuando estábamos en la primaria así, no se hablaba del bullying como tal. O sea, era de, pues te tiran carrilla o te traen de su pendejo, ¿no? Pero no lo decías así, ¿no? Y pues sí veías, o sea, como a los demás niños y o sea, sí les costaba trabajo a veces. Yo lo veía no por mi secundaria, sino por la secundaria de mis papás. Son maestros los dos, entonces sí veía de repente que le tiraban carrilla y pues mis papás sí hacían lo propio, o sea, de pararlo, ¿no? Pero pues en momentos en los que no estaban, pues quién sabe qué hubiera pasado o qué habrá pasado, ¿no? Entonces, no es que ellos no quisieran, o sea, que los niños no quisieran integrarse, o sea, sí buscan integrarse, pero pues si no hay la manera de integrarlos, también está bastante complicado. Yo así de lejos, supe de un caso de una niña que era sorda y ya íbamos, o sea, tenía mi edad, vamos a decir que ya teníamos como 10 años, no sabía leer. Porque la maestra, o sea, le enseñaba a leer a los niños, pero ella no. O sea, y así simplemente. O sea, era como, es que yo no sé lenguaje de señas. O sea, sí quisiera aprender, qué padre, pero no lo sé y o planeo mi clase o aprendo lenguaje de señas y planeo 2 clases. Entonces, ya en el discurso pues era, no, es que esto va a integrar a nuestros niños, van a ser niños brillantes, hermosos, preciosos y todo. Cuando lo veías enfrente y que veías incluso con la demás gente que te contaba, decías, híjole, pobres niños. O sea, sí la sufrían bastante. El chiste que avanzó todavía más y ya volvieron a hacer las escuelas de educación especial y ya. Pero de todas formas dejaron como con mucho al DIF. O sea, ya tenían mucho avance en materia de derechos, pero el problema seguía siendo el que es hasta ahorita, ¿no? No eran aplicables. Son disposiciones del DIF. ¿Y quién las puede aplicar? El DIF. ¿Y cuál era el problema? Que si tú querías que a ti te aplicaran alguna norma del DIF, a fuerzas tenías que institucionalizar al niño. Ok, ¿tiene derecho a ser escuchado en juicio? Sí, pero tiene que estar institucionalizado. 2005, 2006, 2007 estoy hablando, ¿no? Y imagínate el problema, o sea, ¿cómo? Si yo tengo que estar o sea, si yo me estoy peleando con la contraparte por la guardia y custodia, para que le apliquen una mejor disposición, tengo que institucionalizar al niño. Híjole, pues qué barbaridad, qué difícil. Y pues obviamente no daba lugar a que se aplicara la norma. Uh-huh. Ya se avanzó, hubo en materia de derechos de los niños, hubo más problemas entre 2006, 2012, porque se cerraron muchas casas hogar, muchos refugios. Algunos sí, porque había grados de corrupción horribles, había daños hacia los menores enormes, y otros pues ya por cuestiones meramente políticas. Pero para no entrar tanto en ese discurso, frente a que se cerraron tantos lugares y que había tantos niños que no eran escuchados, es ahí donde empieza ya en el 2012 a gestarse ok, necesitamos un protocolo. Ok, necesitamos ver cómo vamos a atender a los niños y ver cómo se va a hablar con un niño en un juzgado o en un momento en el que él tenga que decir algo en un juicio en su defensa o en la defensa de alguien más, ¿no? Y pues ya nada más este protocolo se empieza a gestar en 2013
la Suprema Corte de Justicia. Y todo versa sobre lo mismo, lo que te decía. El artículo 2 de la Declaración Universal de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Ahora ya le cambiaron el nombre y ya le pusieron qué es eso, ¿no? ¿Qué dice ese artículo? Todos los niños los niños tienen que ser escuchados en los juicios donde el resultado del mismo les afecte. Y nada más dice que deben ser escuchados. No dice los procedimientos, normas, nada. Incluso, por ejemplo, no dice tampoco cómo deben de ser escuchados, si el Estado lo garantizará, ni nada. Entonces, como sabes, UNICEF es la organización mundial que vigila que se estén dando estos derechos, ¿no? Y viene sumando esfuerzos con la ONU, con los países y todo. Y voltea a ver a México y le dice, oye, ya hice tu tarea en materia de... O sea, ya pasaron del año 2002 hasta acá, pues ya pasaron 10 años, ¿no? Porque vamos en el 2012, 2013. Ya tienes algo que mostrarme. Sí, ya tengo un protocolo. El protocolo en ese tiempo tenía como 10, 15 páginas, una cosa así. Y era solamente de que se deben de escuchar. Se deben de oír. En materia administrativa, penal, familiar, civil, en todas las materias, se debe oír. Chale. Y ya, sí. Obviamente, pues, a partir del 2013... ¿Por qué se metió la UNICEF? Me olvidó comentar esto. ¿Por qué se metió la UNICEF? Por la reforma de derechos humanos del 2011-2013. Ya mucho y muy ampliamente comentada. Y el caso de las controversias constitucionales que hay de ese tiempo, que ya todo, yo creo que si estás viendo este video es porque lo sabes. No, que ahora que lo dices, no deberíamos hacer un resumen. Si quieren un resumen sí, del caso. ¿Cómo es? Rosendo Radilla. Lo estaba confundiendo con Rejón, pero Rejón es del otro. Ajá. Sí, del Rosendo Radilla y de cómo nos regañaron de forma internacional para decir necesitas ponerle atención a esto y esto. Háganoslo saber y lo ponemos en los próximos videos. Sí. Pero entonces, con toda esta ola de derechos humanos y de hay que cuidar y lo que decías, que pues, también es importante considerar que son progresivos, fue de lo que ya tenemos más lo que viene más lo que pueda pasar. Uh-huh. Exactamente. Y pues bueno, vamos a hablar como de la Ciudad de México, ¿no? Del punto como así. Yo sé que hay 31 estados y que todos dirán, ¿por qué no hablas de Aguascalientes? Y bueno, no es el... Es que no es nuestra zona, para empezar, que es uno de mis pleitos más grandes con el derecho. Sí. Que es como muy... Uy, perdóname. Que no fui yo. Que el derecho es como muy... ¿Cómo decirlo? Muy localizado. No sé si es la palabra que quiero usar, pero justo es como de... Lo estudias aquí y es para aplicarse aquí. Hay reglas que sí aplican en general. Y casi que en el edificio. Siempre y cuando te rejas bajo el mismo sistema jurídico. Porque si ya entramos un common law o que si en cuestiones legislativas, que si la Cámara de los Lores y esto, ya hablamos de otras cosas diferentes y lo que tú aprendiste aquí no sirve para allá. Claro. Sí, bueno, a lo mejor incluso no sé si estaría válido ese concepto que también está ahorita de lo de gentrificado. Bueno, es que la gentrificación funciona diferente porque la gentrificación es cuando tienes un factor externo, hablando de gente en este caso, cuando tienes gente de otro lado que llega a un lugar y se apropia. Entonces es otro tema y también no aplica. Es un desmadre bastante interesante de manera, digamos, sociológica, jurídica también. Porque considero que no se está haciendo lo suficiente. Después platicamos de eso. Ahora yo aprendí algo. Sí, después si quieres, terminando esto, platicamos porque hay un chingo de cosas. La Ciudad de México ahorita también metió un programa con Airbnb para fomentar que vengan trabajadores extranjeros a la ciudad y favorecer tasas y darles facilidades. Y es como digo, güey, a nosotros en los países que estás invitando nos piden un chingo de requisitos para pasar.
Y tú les estás diciendo, vente a trabajar, güey, no hay pedo. Y los impuestos, y suben los precios de las cosas, un chingo de madres. Pero bueno, no quiero hacer coraje de eso ahorita. Entonces, okay, sí, pero lo dejamos para otro. Entonces, sí, para la Ciudad de México aplica. Ok, sí, estábamos en la Ciudad de México. En la Ciudad de México, pues, hablando del Código Civil, está el 323 del Código Civil en adelante, que te va hablando acerca de el parentesco, los alimentos, la responsabilidad de los tutores, la responsabilidad de los tutores respecto a los menores, la violencia familiar, ¿no? Que termina en el 333 quintus, algo así. Y pues bueno, todo esto abarca acerca de la familia. Básicamente es lo que más abarca de... Y pues ahí se van tomando ciertas consideraciones, ¿no? Para hablar como de la aplicación del protocolo, creo que el ejemplo más sencillo y que más nos puede dar para hablar de esto, pues es la guardia y custodia. Entonces, por lo general, pues se da después de un divorcio, en un incidente que... Yo tenía un conflicto con los incidentes porque yo decía, pues a mí en la universidad me dijeron, los incidentes son pequeños juicios dentro del juicio. Y cuando veías tu pequeño juicito de 2 tomos y medio, decías, pues el divorcio está como de 20 hojas y el incidente un montón de tomos, sí. Todo. Y bueno, pues ahora... No, y a veces el divorcio fue como de, ok, sí, no hay pedo, estamos divorciados. Los niños... no. Ahí sí agárrate, carnal. Sí, oye. Y la verdad es que, bueno, te voy a soldar mi teoría. La verdad es que yo pienso que el divorcio debería de ser el incidente. O sea, yo soy de la idea de que, y como lo dices, o sea, es una guerra después del divorcio que te quedas como de, ¿qué onda? ¿Por qué tanto pleito? Y hace un tiempo estaba platicando con una amiga que es secretaria de acuerdos de ahí de la Ciudad de México, que le mando un saludo, pero no digo quién es. Y me contaba de que ella pues no estaba acostumbrada como a ver tanto movimiento dentro de un juzgado hasta que se empezó a ser secretaria de acuerdos. Y que, por ejemplo, vio que llegaban judiciales. O sea, literal, entraron 3 judiciales, otros 3 judiciales. Entró el niño con pijama, despeinado, asueñado. Lo pasaron directo a la oficina del juez para la escucha del menor. Y estaban ahí el Ministerio Público, una persona del DIF y así, y los 3 judiciales. El niño, si quiso ir al baño, pues lo acompañaron una persona del juzgado, el policía del juzgado y 2 judiciales. Y dices, ¿qué? O como diría Juan Gabriel, pero qué necesidad. O sea, pobre niño. O sea, dijeras tú, es una celebridad, una superestrella, pues aún así tiene sus bemoles, ¿no? Pero, o sea, en la guerra, yo no conozco a fondo el juicio, pero en la guerra que han de estar los papás, ¿no? Y pues al final los afectados, pues son ellos. O sea, no quiero sonar como el meme de ¿alguien ha pensado en los niños? Pero pues la verdad es que... Las criaturas. Sí, o sea, la verdad es que ahí sí, ¿cómo le explicas a un niño que está rodeado de 6 judiciales? Pues es que también lo abrumas, o sea, deja tú... Sí. Pues sí, es que es esta parte la que dices, ¿por qué tengo 6 policías y 3 personas que no conozco preguntándome cosas que son personales? Uh-huh. ¿Por qué me están preguntando si quiero a mi papá? Ajá. 6 personas que traen un arma, como decías. Y es como de... qué complicado. Y es que justo creo que también este es parte del problema, porque, pese a que nos dedicamos al área administrativa, tú sabes que en algún punto... pues todos nos vimos inmiscuidos con el área familiar y civil. Claro. Entonces, cuando conocíamos estos juicios, era súper triste darte cuenta que ni las mismas autoridades en muchas ocasiones saben cuál es el proceso a seguir. O sea, está el protocolo, ajá, pero la gente no sabe, o no sé si es flojera, desconocimiento o qué es lo que pasa, pero
esta parte que ya hablaremos después de que como no es vinculante, que es como recomendación y que juega para los dos lados, porque igual y tienes un caso en el que como no se ocupó, pues pides la reposición y tienes otro caso en el que se ocupó, pero vas a decir, sí, pero no es obligatorio, entonces no cuenta y es... necesitamos que nos pongan un orden, ¿no? Pero para pasar a hablar de eso, me gustaría platicar de cuál es a gran escala, o si lo quieres detallar, estaría súper, el proceso. De hecho, traigo un PowerPoint aquí. ¿Cómo es llevar a cabo el protocolo de forma correcta? Ah, sí. Estábamos en lo de la guardia y custodia, ¿no? Que de ahí lo íbamos a explicar. Resulta de que, pues bueno, cuando tú tienes un juicio de guardia y custodia, la ley te señala que pues no se deben de... Perdón, de que no... Ahora sí, retomamos. La ley te señala que no... ¿Cómo decirlo? No se deben de institucionalizar a los niños que... Aunque los papás no estén de acuerdo. Antes sí era así. O sea, si los papás no están de acuerdo, al DIF. Y pues, como te decía, de hace rato, de todas las reformas que se hicieron, la primera fue, ¿sabes qué? Aun si los papás no están de acuerdo, lo vamos a dejar con uno de los papás, el que el juez juzgue más conveniente, pero no se institucionaliza. Eso ya se deja para el derecho penal y ya Fer te dirá como casos de institucionalizar. Entonces, un saludo, Fer. Pero pues ya antes sí, en el momento en el que los papás no se ponían de acuerdo, o sea, le decían como de ingresos todo demanda, quiero la guardia y custodia. ¿Qué dice el otro? No, yo también la quiero. ¿No están de acuerdo? No, pa'l DIF. Y de ahí todo lo que te decía de el desastre que tuvo el DIF, que en los años del 2006 al 2010 tuvo un desastrote. Hubo niños perdidos, secuestrados, extraviados y por demás pues un montón de delitos sexuales, pero pues ya ahorita hay más o menos va de salida el niño. Sí, porque de hecho fue una de las cosas que se llevan haciendo desde hace, ¿qué tiene? Pues yo creo que unos 4 años, exagerando, que empezaron a hacer realmente ya en forma un listado de casas hogares, albergues, de que se tengan todas las certificaciones, porque uno pensaría, pues lo tenían. Y no, resulta que no. No, y te asombraría que hay muchos lugares como en la clandestinidad. El más reciente, no sé si lo viste, pero lo de Mamá Rosa, que fue allá en Michoacán, eso fue hace como 3, 4 años. Desmantelaron un lugar en lo que literal los niños estaban en catres que ya no tenían tela. O sea, no tenían ni camas y tú veías el lugar, parecía una prisión. O sea, con respeto a las prisiones, pero ya ves que pues de repente pasas por la prisión y ves la ropa tendida en alambres. Lo veías igual. Y decías, híjole, pues hay una infancia de ser horrible. Y tenían, me parece, 300, 400 niños. Una sola persona. Y pues, ¿por qué? Por ese mismo descontrol, que ya se va quitando. Ya va de salida, pero pues bueno. Hoy ya, vamos a explicarlo. Sí, volviendo a esto. Antes se institucionalizaban, a partir del 2012 dijeron ya no se van a institucionalizar a los niños que sus papás no se pongan de acuerdo en la guardia y custodia, se va a quedar con el que esté en ese momento. Y ya. En el Estado de México todavía sigue existiendo lo de que en casos de la guardia y custodia se intentará que se deje a cargo de la mamá. Así viene la ley. Entonces también se está buscando erradicar esto. Pero en el procedimiento de guardia y custodia, bueno, haces valer que quieres tú la guardia y custodia y el Código Civil te dice que primero que nada debe ser escuchado el menor. O sea, sobre todas las cosas debe ser escuchado el menor. ¿Cómo se hace valer esto? Es una prueba que nosotros dimos de oficio. O sea, no hay, aunque no lo pidan las partes, se tiene que escuchar al menor. Y bueno, pues ya se hace toda la secuela procesal, se llega al desahogo de esta prueba y tiene pues sus particularidades. Primero que nada debe de estar, por obvias razones, el menor, una persona de su confianza, del menor que no sea ni el padre ni la madre, por obvias razones, y debe de estar
un representante del Ministerio Público y una persona del DIF. Así viene en el Código Civil. Entonces, hasta ahí llega nuestro Código Civil. ¿Dónde debe de hacerse esto? En el local del juzgado, aunque no está señalado que deba de ser ahí. Digamos que todos hemos intuido y nadie ha combatido el hecho de que pues, se realice en otro lado. Algunos han intentado que se haga como una diligencia judicial, o sea, que se vaya al domicilio del niño y se haga ahí. ¿Por qué esto? Bueno, porque señalando rápidamente y sin hacer derecho comparado en otras naciones, como es el caso de Argentina, las escuchas del menor con su nombre respectivo, que ahorita no lo traigo así en claro, se hacen yendo al domicilio donde está el menor. O sea, se manda gente del juzgado, gente de lo que es el DIF allá, y se escucha al menor en su domicilio. Y solo se hace una vez y con eso se lleva todo el juicio. Todo el juicio. ¿Cambio de circunstancias? No hay cambio de circunstancias. O sea, ya lo dijo y ya. Entonces, eso por un lado, la gente dirá, bueno, pero es que si cambian las circunstancias, ¿qué haces? Bueno, ya ahora sí que ya es labor argentina, ¿no? Pero lo bello de aquí sería que el niño no sale de su ambiente. O sea, por lo menos, si está en un lugar en el que él se siente seguro, al menos ahí ya se lleva todo. ¿Cómo viene en el protocolo, regresando a México? ¿Cómo viene el protocolo? Bueno, deben ser lugares que estén adecuados para la infancia. Esto quiere decir, no tampoco hemos visto como un intento de hacer adecuado para la infancia y es un cuarto gris, un montón de pósters de Peppa Pig y pintado de verde. Y es como de... no, y eso lo vimos en fiscalía. O sea, es como, no, o sea, porque siguen sabiendo que es un lugar. Debe de ser un lugar, sí en los juzgados, pero apartado de los mismos. O sea, no puede estar entre el mismo bullicio del juzgado. Y debe de tener las condiciones en las que un niño se sienta seguro. Puede ser lugares al aire libre o lugares con recreación. Eso es lo que te va diciendo el protocolo. Deben ser preguntas muy concisas e incluso se ha ido gestando la posibilidad de que sean a través de computadoras, de programas virtuales en los que seleccione el niño sí, no, o sea, como si fuera un videojuego, pero todavía se está gestando eso. Todo eso es a lo que quiere llegar el protocolo. Y que sean escuchados y sobre todo que no se revictimice a los niños, niñas y adolescentes. Entonces, cuando hablas de revictimización, pues esto, que no estén reviviendo toda la escena de por qué mis papás están peleando la guardia de custodia. Sí, esto que dices de los programas se me hace bien interesante porque tuve la oportunidad hace unos meses de platicar con alguien que se dedica a controlar, digamos, este programa y te explicaba cómo está diseñado justo para poder hacer interrogatorios para los menores sin que los sientan invasivo. Que es como de, oye, a través de estudio psicológico, pedagógico y muchas cosas de dibújame esto y ok, ya sabemos. ¿Y por qué tal dibujo es malo? Ah, es que tal dibujo se va a tomar con sus amigos y llega y le pega a su familia. Sí, es bien interesante eso de los dictámenes psicológicos. O sea, sí me han dado ganas de estudiarlo eso. Como complementario, pues no estaría mal, amigo. La verdad sí. Pero justo no es algo que yo vea en todas las situaciones. Y yo platicaba con esta persona y le decía, ¿por qué no es algo que a mí me enseñaron en la escuela? Y me dice, 1, es algo que se está tratando de implementar. 2, justamente, se está tratando de implementar. Sí, ya está ahí y lo pueden utilizar, pero hay gente que no lo quiere hacer, hay gente que no lo conoce, hay gente que pues nada más no quiere y no. Sí, y mira, actualmente, o sea, la aplicabilidad del protocolo llega a rayos, es que sí, la aplicabilidad del protocolo llega a que tú le digas al juez que estén las 4 personas necesarias para llevar la escucha del menor y que si no, no se lleve y hasta ahí puedes llegar. Lastimosamente hasta ahí puedes llegar. ¿Por qué?
Por el error más grande que ha cometido, yo creo que la Suprema Corte, y la verdad es que va avanzando, o sea, ya escuchas más de su actividad, o al menos desde mi perspectiva, ya escuchas un poco más de lo que hace la Corte. Y eso no tiene mucho. O sea, tendrá yo calculo que del 2018 para acá. De que Saldívar tiene TikTok para acá. Ándale, ándale. Exacto. Señor Saldívar, sígame, no sea malo. Pero de antes, la verdad es que no sabía, estaba el ministro, Luis María Aguilar. O sea, yo sabía que era el presidente, pero más no. O sea, y los que sabían, pues eran muy poquitos. Incluso, digo, yo no sabía que podías entrar a las sesiones, o sea, de manera pública, hasta que pues, llegué a la carrera. O sea, que fue en 2014, 2015. 2015 más o menos. Hasta ahí yo me enteré con Gallard. Alguien, no me acuerdo, no me acuerdo si en primer o segundo semestre nos mandaron y nos consiguieron entrar a una sesión. Ajá. La verdad es que en ese momento todavía estábamos muy verdes, nadie apreciaba lo que estaba pasando y recuerdo que hubo 2 personas que se quedaron dormidas porque eso sí se tiene que decir, los sillones son muy cómodos. Pero justo mucho esta lujo. Parte... No, pero pues es que, oye, tanto tiempo que están ahí, pues por lo menos que esté agradable. Sí. Así como los morros necesitan sentirse chidos para poder hablar y decir, pues la gente que está trabajando también necesita pues sentirse cómoda para pues, trabajar las horas que tú y yo sabemos. Por ahí dicen las horas nalga que vas a hacer porque es un chingo. Es un chingo. Sí. Pero entonces decías, el mayor error basa que no lo hicieron vinculante. No lo hicieron vinculante. O sea, y esto se apreció cuando una persona pues quiso negar la escucha del menor. Bueno, más bien negó la escucha del menor. Se fue al amparo, se fue a la revisión, se fue hasta la Suprema Corte y la Suprema Corte dijo, ¿qué creen? Es que el protocolo solo es una directriz para lo que deben de hacer los jueces, las juezas y toda aquella persona que resuelva en cuestiones donde estén niñas, niños y adolescentes. No es vinculante, no es sancionador y ya. O sea, que sí lo tienen que tomar como una directriz, pues sí lo tienen que tomar como una directriz, pero no está elevado, tristemente, siguen sin estar elevado a una categoría de un derecho verdadero de los niños. Uh-huh. Ok, entonces desde tu perspectiva, ¿qué cambiarías? O sea, tú como abogado que lleva asuntos y utiliza el protocolo y se da cuenta de sus virtudes y sus deficiencias, ¿qué le pondrías? ¿Qué le quitarías? ¿Qué cambiarías? Pues voy a sonar como esta magistrada que cita sus libros. Es que no me acuerdo cómo se llama. Ay, bueno, se me va, pero ya es que estar en la sesión está como sostuve en el libro Derecho Internacional Privado y señalé a Robert Alexi contraviniendo lo que señalaba yo en la segunda edición de mi mismo libro y tú, órale, o sea, como lo sostuve en mi tesis, ay, eso sonó muy bien. Pues yo hacía en la tesis, pues a la conclusión que llegábamos era que mientras no se hiciera ese protocolo, no se hiciera vinculante ese protocolo, se iba a seguir revictimizando a los menores. Y es que yo lo enfocaba porque el protocolo tiene incluso la virtud de ir en contra de la revictimización. Hay apartados que señalan el actuar de los padres dentro de un juicio en el que hay involucrados menores. Y esto sí lo digo con mucho respeto, si usted tiene un conflicto con el padre o la madre de su hijo, no le hable al hijo sobre ese problema. Por favor, porque lo único que hace es dañarlo a él, al niño. O sea, a la otra persona, la verdad, no le pasa nada, pero el niño sí se afecta. Y ahora ya sabemos, antes estaba lo de la alineación parental. Sí, que también es todo un tema de va, viene. Vi que hace poco estaba la iniciativa para volverlo a poner y que estuviera realmente contemplado. Y es que no nos hagamos tanto. Para quien no sepa qué es la alineación parental, hay un video en el canal
de antemano una disculpa, es de los primeros videos que hicimos, entonces lo importante es la información, pero básicamente es poner a tu morro en contra de la otra persona que forma parte de la familia. Es llenarle la cabeza de ideas de tu papá es malo, tu mamá se va a tomar todos los días. Pero es que lo que a mí me sorprende es que la comunidad jurídica que se encarga de las disposiciones legales haya dicho, eso no. Yo, ¿cómo que eso no? No, pues no existe. Es un concepto ahí al aire. Yo, no me digas que no es algo que no... O sea, pasa. Sí. Pasa. Y es una realidad. Probablemente. Y no me la compro yo solito de que ellos digan como de... No, es que... Pues no. ¿Quién pondría... O sea, ¿qué mamá pondría en contra de... Así sus hijos en contra de su papá? Tú y yo lo sabemos. En audiencias, no sé si te ha tocado, pero ahí sí lo hablo desde mi experiencia. Yo sí he escuchado a un morro en plena audiencia decir, sí, bueno, mi mamá me dijo que dijera que sí, pero no lo hace tanto. Ajá. Y yo, no mames. Órale. Sí me ha pasado. O sea, es que era más de que la mamá ahí entra el tema de la religión, pero era como de tu papá anda en esto porque no anda en nuestra religión. Entonces, anda haciendo esto que es contrario a nuestra religión, ¿no? O sea, porque es un pecador. Entonces, y pues ahí me acuerdo que la juez nada resolvió pues que los dos, o sea, que ni uno ni otro, que los dos generaban violencia en contra del menor. Que eso es lo peor, que es lo más normal, que cuando estás en un ambiente violento, la mayoría y tristemente de las veces... de alguna manera todos terminan ejerciendo violencia. Exacto. Y los más afectados son los pequeños, siempre. No, y bueno, como te decía, cuando nosotros hicimos el estudio de la revictimización, o sea, era por esto, porque el protocolo va para decir, incluso voy en contra de la revictimización que los padres puedan generar en medio de un ambiente en el que estén peleando o en el que estén en juicio. Es bien delicado porque... no sé por qué en esta era en la que estamos volando, pues todos los días escuchando de es que queremos más derechos, es que no se han visto los derechos de fulano grupo, de sutano grupo, de X grupo, de tal grupo, y los derechos de los niños parecen ser, o sea, como en los 70s, un accesorio de todo y que solo se hace valer cuando a mí me afecta. Pero es que, ¿sabes qué? Creo que esto no es justificación de ninguna manera, pero creo que justamente viene del hecho de que los que piden que se respeten los derechos de los niños son personas adultas que tienen una afectación indirecta a su vez con algún menor. Oye, a mi hijo no le están haciendo valer tal derecho. Oye, mi hijo tiene esta problemática y no hay solución. A diferencia de pon el grupo que tú quieras, categoría sospechosa sobre la mesa, de que pues en teoría también son personas que pueden o están intentando constantemente hacer valer su voz y conseguir lo que necesitan. Y los niños no. Sí. O sea... Sí, no, porque también no sé si te la aplicaron a ti, pero a mí me aplicaban muchísimo la de, y es cosa de adultos, es que no le entiendes. Y tú, ¡ay! ¡Ay! Y que la verdad ya ahorita ya disfruto mucho sentarme en la mesa de las tías. Ya prefiero, ¿eh? Ya me cuentan los chismes familiares. Ya sabes por qué tal cosa y dices, porque el tío Panchito ya no regresó. Ya no viene, ya. ¿Por qué fulanita amiga ya no viene con la familia? Ya no se le sabe nada. No. Pero sí, o sea, como decíamos, cada vez se afecta a un adulto, indirectamente dices, sí, cierto, el derecho del niño. Y claro, también como tú dices, hay veces que los adultos salen a abogar por los niños y que de a de veras sí es, oye, me estoy parando por este niño porque quiero lo mejor para él. O sea, pero lastimosamente pues es la minoría de los casos. O sea, la mayoría es
voy a montarme en mi macho de que yo quiero un régimen de visitas y convivencias, aunque sé que soy o he generado violencia contra el niño, contra la mamá, contra la familia, contra todo, Nada hasta más con para el que perro. no lo tengas tú. Pero, ay, no. Es que mi hijo, es que el derecho de mi hijo, el sacrosanto derecho de mi hijo a convivir con su progenitor, progenitora, y dices, hija, no es cierto, o sea, no te quedas disfrazar del héroe, pero bueno. ¿Esto para qué lo decíamos? Porque antes de todo esto hay muchísima revictimización desde el momento en el que las personas le hablan al niño en el ambiente familiar, algo que contempla el protocolo y que debe ser que si fuese vinculante, podrías incluso decirle, la mamá está generando esta violencia, se atiende al protocolo y se separa al niño de ese ambiente, porque lo está dañando al niño, por la pura aplicación del protocolo. Esa es una. La otra, incluso nosotros como abogados, a mí me cuesta todavía trabajo. Ahorita traemos una de violencia contra menores y nos hemos mantenido muy al margen. Yo, no tanto porque, o sea, pues es violencia hacia la mujer y aparte violencia hacia los menores. No tanto por el hecho de que sea mujer, sino porque es menor. O sea, y sí me cuesta trabajo como de tratar de hablar con ella y decirle, mira, así va a ser la situación. Estas son las consecuencias desde el lado familiar y Fer haciendo lo propio desde el lado penal, pero sí dices, ¿cómo evitar revictimizarlo? O sea, ¿Sabes qué? Qué bueno que me dices. Y digo, eso también es, digo, aparte de cámaras, pero para buscar y facilitar tanto a ti como a Fer un curso para poder justo sí. Jaquín, que estaba aquí hace para que unos... para que vean que uno no es experto en todo, ¿eh? No, O sea, me pasó tú que sí. tuve un lapsus pendejos, estaba grabando un video, no sé si lo viste, estábamos reaccionando a embargos y se me fue el pedo. Ajá. Y dije, en vez de vuelto, dije volvido. Y lo vi en la edición y yo pude haberlo quitado, pero justo fue esta parte de decir, ¡ay! Me dio risa, la cagué. Ajá. Y pues así, sí. no somos ni, ¿cómo se dice? Jurisconsultos. Ajá. Y respetos para esas personas que traen todos los datos aquí y los sacan así. O un brillante abogado litigante. Del sistema penal. Ya. Saludos. Sí. Después les contaremos esa historia. Pero sí, para poder tener esta facilidad regresamos a lo mismo del principio. Está el conocimiento jurídico, pero ahora ocupamos el conocimiento pedagógico. Exacto. Entonces... Sí, multidisciplinario, ¿no? Sí. Como dicen los grandes. Es que pues, es bastante necesario. Y sí, lo checo ahorita terminando esto, pero es que Yo lo que hice, ya leyendo así el protocolo y demás, o sea, como en una libre expresión. O sea, la sentamos, o sea, estaba su mamá y todo, y fue como de, tú cuéntanos qué pasó, tú cuéntanos qué te gustaría que pase. Eso fue todas las preguntas que se le hicieron. Ya se explayó y todo, ok. ¿Y qué quieres que pase con él? No, pues esto y esto ya. Ok, pues mira, lo vamos a intentar, lo vamos a hacer. Ajá, ya te escuchamos, ¿tienes alguna duda? No. Perfecto. Y ya después, o sea, otros días ya lejos y sin nada, pues ya cito a la mamá y todo, pero ¿por qué? Porque no puedes entrar o sea, pero ¿cómo te pegó? O sea, y son preguntas que y tú volteabas incluso con ministerios públicos, porque sí nos tocó ahí, la Ministerio Público era que, ¿y cómo te pegó? Mano izquierda, mano derecha, y paramos, o sea, discúlpame, pero es que esto revictimiza. O sea, es que te necesito modo, tiempo y lugar, usted lo sabe, viene la ley. O sea, sí, pero vete más allá. O sea, sí, y qué bueno que me dices, para contemplar también, digo, es que justo, o sea, son otras ramas, necesidades también como muy en específico, pero lo habíamos platicado hace poco, la importancia de tener un psicólogo, un pedagogo en el equipo. Sí, es despacho jurídico, pero aquí está. Porque también es difícil, como lo dices, como lo decía el Ministerio Público. Yo requiero estos elementos. ¿Cómo te lo pregunto?
o cómo los consigo sin pasar sobre ti otra vez. Claro. Sin que te veas con esta problemática finalmente de volver a pasar por todo. Exacto. Y claro, pues yo lo que, o sea, te digo, a la conclusión que yo llegué después de leer el protocolo, de leer otras disposiciones de Brasil, Chile y Argentina, la única conclusión que llegué es que tiene que ser una libre expresión y no le puedes ni sumar ni restar. Y como tú dices, digo, ahora sumo, ¿no? Lo ideal pues sería un psicólogo. O sea, que te dijera, ¿sabes qué? Es que los psicólogos tienen como esta parte de poder hablar bien poquito y sacar un buen de información, ¿no? Bueno, pero pues justo eso es lo que estudiaron, güey. Exacto. Entonces, ese es su chamba. siento que así, pues ya no le preguntas tanto, no intervienes tanto y ya la niña, niño o adolescente pues ya te dice. Y ni siquiera lo es que nada más necesitas. para esta cuestión, sino en general. Exacto. O sea, personas que sufrieron violencia, hablando Sí. en materia familiar, Fer que ve... Todo lo que Todo ve lo Fer demás. ya es de por medio Sí. una situación complicada. Mujer, casos de la vida real. Sí. Entonces, pero sí, si tienen alguna situación así, pues el Fer ahí. Sí. Pero bueno, ¿para qué decía? Sí, te digo, entonces en esa parte, pues evitar la revictimización primero. ¿Cómo haces las preguntas? Y desde ahí parte el protocolo. ¿Cómo cuestionar a un niño sobre lo que está pasando? Y mete muchas palabrejas, ponle esto, ponle el otro, pero la verdad es que no hace algo como conclusivo. Debes guiarte por esta vertiente así de paso A, paso B, paso C. No viene. O sea, tiene que estar en un espacio libre, tiene que sentirse libre. Yo creo que de las palabras, ahora que lo pienso, de las palabras que más dice el protocolo es libre. Pero, o sea, pues sí, pero también dime cómo lo liberto, ¿no? Entonces, después de eso, te señala, ya una vez que tú tienes todo armado con el niño, o sea, con ese ambiente de decir, ¿sabes qué? No le generes violencia, tu padre o tu madre que lo tienes, no le generes violencia respecto al proceso al que se va a someter. Luego viene la actuación de los tribunales. Y lo mismo. Todos los tribunales deben de tener espacios donde las niñas, niños y adolescentes no se sientan privados de su libertad. O sea, no se sientan violentados, no se sientan asfixiados, no sientan que están dentro de un lugar entre puros adultos, sino que haya algo que les deje ver que está respetando su infancia. Y ahí sí suma un poco más, ahí sí va más allá. Espacios donde se pueda desarrollar una infancia sana, donde haya esparcimiento, donde haya juegos, donde haya todo lo que a un niño le puedas dar. Si tú lo pintaras así como está específicamente en el protocolo, pues sería lo más cercano, pues unos juegos del Burger King. Y no lo digo, o sea, con una bola, o sea, pero realmente las áreas de los niños deberían de ser así. O sea, como unos juegos de Burger King, de McDonald's, todo eso, para que por lo menos entendieran que si bien sí están en un lugar que no es su casa, por lo menos no vieran tan horrible el lugar. Sí, no, que llegas a un juzgado. Sí, de por sí. Sí. Yo lo sigo diciendo. O sea, yo sé que a ti te gusta, pero los juzgados son lugares horribles. O sea, oficinas, escritorios sobre escritorios, expedientes en el piso, gente que la mitad no le gusta estar ahí o que ya está fastidiada también, porque, repito, se entiende, pobres servidores públicos. Sí. Pero, pues sí. Exacto. O sea, tener al morro bien. Lo más cercano a su ambiente, sobre todo. Y incluso cuando se hizo esa discusión se decía que se podía hacer en una escuela. O sea, que fuera directamente hacia la escuela. Pero pues si no han querido ni sacar del lugar, o sea, la diligencia está atrás de mí. Pero yo amo Es que se metió mi gato. Sí, yo amo los gatos, entonces. Bueno, después de correr al gato, exacto, nos quedamos en una escuela, pero pues no han querido. No, si no han querido sacar las diligencias del mero juzgado para ir, por ejemplo, a una casa o algo así, menos van a querer para una escuela.
Y aparte, pues sería hablar con dirección y otras No, cosas. yo creo que, o sea, facilitando las cosas, lo más sencillo sería hacerlo en un centro de convivencias. Por ejemplo. El centro de convivencias ya es per se lo que te están solicitando. Sí. Ya es un espacio en el que los morros se sienten seguros, hay juegos, está colorido, hay tapetitos de estos de rompecabezas para Sí. que puedas andar sin zapatos. Sí. Que Sería de más hecho, sencillo. ahorita, la verdad, digo, no es por cromársela, pero el Tribunal del Estado de México va súper bien en esa materia. Sí, O sea, lo que fue el distrito de Catepec ajá. y todo eso, que hicieron Sí. su mini ciudad judicial Sí. también, les quedó bonito y el centro Y de convivencias está muy bastante bien. bonito. Digo, no lleven a sus niños, pero No, ojalá nunca se vean en la los tenga necesidad de estar en el ver ahí. centro de convivencias, Sí, pero la verdad es que pues antes sí eran como literal como una prisioncita. Entonces los centros de convivencias y había muy pocos. Y en pues sí le están echando ganas el Tribunal del Estado de México, el de la ciudad. Bueno, hay salud. sí, Hay pero salud. ahí va. Sí. El chiste es de que después de eso, pues bueno, ya te dice que deben de ser en lugares apropiados para el menor, acorde a su edad. Incluso diferencia entre niñas, niños y adolescentes, que la única diferencia es tan ambigua porque tú lo buscas en un diccionario, ¿quién es un niño? ¿Quién es un adolescente? Niño, persona que se encuentra en la niñez. Adolescente, persona que se encuentra en la adolescencia. Y tú, ay. Pero ahí también está difícil. O sea, Ajá. sin meternos en temas escabrosos, el punto feo aquí es que justo no tienes a dónde hacerte porque ninguno de los conceptos machean. O sea, tienes... Ajá. ¿Qué dice la RAE? Ok, Sí. va. Pero no nada más es... gramaticalmente, lo tienes que ver también médicamente y lo necesitas ver psicológicamente. Ahorita la edad de la adolescencia, según estaba platicando con una psicóloga el fin de semana, decía, es que hasta los 20 y tantos, la generación actual sigue siendo adolescente. Y yo, la adolescencia no era ya hasta la mayoría de edad. Ajá. Antes eran otras. Y tú escuchando a Panda, ¿no? ¿Cómo que sigo siendo adolescente? y es justo eso. ¿A qué te haces? ¿Cuál es la referencia? Y creo que todavía no se ha llegado a un consenso como bien concreto, correcto. Y repito, yo soy team menor de edad. Se me hacía funcional. Ajá. Entiendo para dónde va, pero no considero que haya sido como la decisión más... Sí, ¿sabes? Mira, yo diría, o sea, que cuando se es niño, no se entiende realmente, aun por mucho que se lo expliques a un niño, no entiendes realmente un proceso judicial. Y ya si partimos de lo que yo encontré, esto no me creo experto ni nada, pero de que la adolescencia empieza cuando se generan las características sexuales secundarias. O sea, que ya empiezan los cambios de voz, los cambios hormonales, todo esto, todo lo que empieza, no sé, de sexto de primaria. Ajá, y exacto. cosas así. Ajá. Entonces, yo pienso que antes de eso, aunque por mucho te lo expliquen, antes de los 10, 12, no lo captas. Pero ya a partir de los 12, si alguien te dice es que fue a prisión a alguien y está en un proceso judicial, sí le captas. O sea, sí le agarras la idea. Pero pues yo siento que es la única distinción. O sea, lo único que podrías decir, tienes que explicarlo mejor a un niño y al final incluso es posible que ni te entienda. O sea, ese es mi punto de vista. Y no está mal. O sea, pues es que a los 8 años entiendes o entendíamos, ¿no? Cómo hacerle para que el Play 1 sí leyera el juego. Pero... y que había que soplarle la tarjeta. Exacto. O sea, eso, mira, aquí traía la estrategia del Tazo, traía la estrategia del Nintendo 64. O sea, rayos, ya me va a ver muy viejo, pero o sea, traías esa idea. Pero si alguien te decía, es que se fue a prisión, tú... ¿Cómo? O sea, pues entonces va a perder 2 turnos. No. Del Monopoly. Sí, oye. Chale. Pero
siento que ya cuando te decían, oye, se fue a prisión, a los 12 ya agarras y decías, pues, ¿qué hizo, no? Ya le entendías. Y pues no sé, o sea, el protocolo como que es solo por eso a lo mejor la distinción, que igualmente y tristemente vuelvo a lo mismo, o sea, aunque hagas todas las distinciones, incluso que le metas, ¿no? Digo, y sin meter en cuestiones más gravosas, que ya le metías como la percepción de género de cada niño, y siguieras por ahí, ¿no? O sea, la religión de cada niño, el grado escolar de cada niño, y los dividías así. Aplicación de los niños de primero de primaria y de cuarto. Y si no lo haces vinculante, pues de nada sirve. Pero es que creo que, o sea, justo regresamos a la parte de no puedes segmentar tanto, porque al segmentar tanto empiezas a segregar a ciertos grupos o ciertas características. Porque tal vez, no sé, el niño, niña o adolescente pertenece a algún, sin ser ofensivo, o sea, lo digo muy de corazón. Tal vez pertenece a alguna secta, su familia es de alguna secta y pues la ley no marca cuál es el protocolo para seguir con esa secta, porque esa secta tiene 15 personas. Pertenece tal vez a la iglesia de Maradona. Ah, que sí la viste. Sí, Ajá. que ya se casaron, ¿no? Esa No, la iglesia de Maradona. Ay, no. O sea, ¿qué tal que mi familia pertenece a la iglesia de Maradona? Entonces, tiene que haber un protocolo específico para la iglesia de Maradona. Creo que no, pero creo que sí debería haber lineamientos para decir, ¿consideras ciertas circunstancias que afectan o que pues finalmente van moldeando también la forma de entender la vida del morro? Porque que ahorita se me viene, incluso si segmentáramos tanto, se acabaría esto de la heteronormatividad de la de las normas. La norma. Sí. sí. Porque, pues, y ya es... dirías, pues ya nada es heteronormativo. O sea, imagínate. Si no saben qué es lo que estamos hablando, hay un curso completo de introducción al estudio del derecho en el canal. Donde aquí Lalo lo explica de una manera increíble. Pero a lo que voy es que justo, o sea, siento que, como dices, sí tendría que ser vinculante. En eso estoy de acuerdo. Pero creo que tendríamos que tener, pues como las normas, justamente, reglas para hablar en general. Sí, claro. Y pues bueno, ya como llegando al finalito, pues la única manera de hacerlo valer, pues es primero, de primera instancia, pues decirle en el momento de que se prepara la prueba de la escucha del menor, ok, quiero que tenga las condiciones que señala el protocolo. Que hasta donde pueden llegar ahorita, pues es, ok, van a estar las 4 personas: Ministerio Público, representante del DIF, persona de confianza y personal del juzgado. Ajá. Ya, si no están, ok, ¿sabe qué? Pues me niego a que se lleve. Obviamente la parte contraria se enoja, es que, ¿por qué? Y acaba en apelación, ok, puedes llevarlo a decir, ¿sabes qué? En la apelación es que se está violentando lo establecido en el ¿cómo se llama? En el protocolo. Es que pensé que ibas a decir alguna ley o otra cosa. No, se me fue. Ya para no decir el nombre completo, ya el protocolo. Y en el protocolo, y me lo estás violentando, entonces, por favor, atención ahí, ¿no? Y te van a decir que no, porque no es vinculante. Pero siento, ahí también me gustaría saber tu opinión, si quieres ya para cerrar. Sí, claro. Creo que también dependes de tu habilidad como abogado para que también puedes argumentar, que también así de bote pronto yo les diría, sí, pues no es vinculante, pero ayuda a que se respete y se procure el interés superior del niño, niña o adolescente en este caso. No, sí, y además está relacionado con lo que establece tal tratado y la convención y que tiene los derechos de los morrillos. Y aparte un asunto y sacamos derecho comparado de lo que decías de Argentina. Pero es echarle mucha crema a tus tacos y decirle al juez, date cuenta, al juzgador, date cuenta que si no lo tomas en cuenta, estás vulnerando al morro. Exacto. Y bueno, mira,
yo en los poquitos que lo hicimos, o sea, fue de, ¿sabes qué? Es que tienes que atender todas estas normas. Y pues, digo, sí, claro, le metimos, pero nos decían eso, o sea, no es vinculante. Y lo que ganas, pues, es tiempo. O sea, de un lado, si quieres retener la guardia de custodia, ganas el tiempo. Del otro lado, lastimosamente, pues, tienes que esperar, tienes que ser paciente y sí también estar combatiendo esto. Pero, pues, bueno, ahora, después de eso, pues, obviamente vino el amparo, vino la revisión, se regresó todo, dijeron, es que no es vinculante, pero sí deben de estar las 4 personas que tú has comentado. Ok. Y ya. Pero para eso fueron 3 juicios más. Sí, fueron 2 años y medio. Y que la verdad dices, híjole. Justicia pronta y expedita. Pero mira, la verdad ya, o sea, regresando al punto y lo que yo te decía la vez pasada, yo siempre les digo, concílialo. O sea, concílialo porque da coraje. A mí sí me da coraje, la verdad. Porque intentamos conciliar con el papá y le dijimos, mire, nuestro objetivo no es, no de este caso que te comento, sino de uno ya más reciente. Mira, mi objetivo no es que pues dejar el juicio morir y así, ¿no? Pero mira, si tú traes a la niña aquí, tú ve los juzgados. O sea, ¿tú crees que hay un ambiente para que esté aquí los niños? La niña, en este caso, y de huevos. Pues la lleva al psicólogo. Nada que un psicólogo no arregle. O sea, sí, carnal. Pero ¿para qué la quieres llevar a un psicólogo si le puedes ahorrar el venir? Ahórratelo. O sea, y no tanto por lo económico. No, o sea, no. O sea, me refiero a, o sea, ahórraselo a ella. Problema. Exacto. Es que no. Yo quiero que sí la escuche. Oye, es que de verdad, o sea, razona. No quieres que esté la niña aquí. Te la puedes llevar a un parque de diversiones. ¿Por qué tiene que estar aquí? Y pues son cuestiones de ego. O sea, siempre en la materia familiar la mayoría son cuestiones de ego. Son cuestiones que dices, ¿por qué? No, pues ya me dejó por otro. Ahora voy por los niños. O sea, poniéndome la verdad, no me gusta ponerme este lado, pero la mayoría de veces sí es, no, yo voy por los niños porque me dejó por otro. ¿Para qué me deja? Dices, y de otro lado es, no paga, no ve a los niños. Entonces. La eterna pelea. Exacto. Ay, no, qué horror. Entonces, están los dos, o sea, los dos. Y mira, algo más iba a decir de esto. O sea, el que estén ahí sin conciliarlo solo afecta a ellos. O sea, las personas, o sea, los adultos ya estamos afectados. O sea, ya no hay adulto que no esté afectado, pero los niños, ¿cómo? O sea, la entrada es ¿por qué? O sea, ¿por qué afectar ahí? ¿Por qué estar ahí en contra del niño? Y a unos sí con desconocimiento. Y otros con conocimiento de causa es por chingarlo. Pero sí, ya no está chido. Y como dices, qué ganas de fregar a tu morro. Pero, no, qué dolor de cabeza. Pero bueno. Dani, muchísimas gracias. No, ¿de qué? El día que quieras, ya sabes que tienes el espacio abierto en o en cualquier formato, en lo que quieras. Sí, no. Ahí me pidieron otras preguntas, pero ya que esté Fer y cotorreamos todos. Sí, claro, la derecho lo junta. ¿Algo que quieras agregar? ¿Qué es lo que te gustaría cerrar? No, pues nada, que de verdad, lo repito, que traten de conciliar todos sus asuntos, Si su abogado les dice, no, nos vamos a juicio, sí, no voy a conciliar nada, pues aguas ahí. Más donde hay niñas, niños y adolescentes. Hay, claro, lo civil y lo penal, lo administrativo, que no hay de otra, hay juicio. Pero en donde estén los niños, traten de conciliarlo. Sí, está bien, es un estúpido, es una horrible persona, te hizo daño y todo. Sí. Y ojalá y pague su karma y lo que quieras, pero pues los niños, pobrecitos, ¿no? Entonces, sí, los morros no tienen la culpa, y pues que te agradezco muy la invitación, ya sabes. Ya esta es tu casa, güey, el día que quieras. Aquí va a echar chismecito y todo. que bueno.
Con las reservas y todo. Pero bueno, ay. Amigos, muchísimas gracias por ver otro episodio. Espero que se les haya hecho interesante, entretenido. Ya sabes que te quiero un chingo, te mando un abrazo enorme. Cuídate mucho y pónganse a estudiar y eviten meter a los niños en problemas si se pueden evitar. ¿Vale? Órale, cuídense mucho. Mi nombre es José, esto es Derechología. Lego.